Bienvenidos a este espacio llamado Aventuras de Fe, en donde contamos algunas experiencias que uno va trazando a lo largo de este caminar cristiano. Hoy te voy a contar en cómo más allá de la denominación o más allá de la fe, pude tener la oportunidad de conversar con un pastor sobre un tema súper interesante, un pastor evangélico, en donde se trató un tema que para mí fue totalmente impactante. Te lo cuento ahora. Para comenzar, quiero leer un versículo que se encuentra en Gálatas 3:28 que dice: Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta experiencia que voy a contar ahora fue yo creo que interdenominacionalmente podría decirlo, de las más importantes que he tenido. Incluso más valiosa y que incluso más enseñanza me ha dado de las muchas veces que he hablado con una persona que es de otra denominación. He tenido muchas experiencias hablando con cada tipo de pastor de diferentes denominación, pero esta experiencia que traigo ahora es una de vital importancia y yo creo que pocas veces se dan estas instancias cuando uno habla con personas que son sinceras. Y esto es porque las denominaciones en sí, a pesar de que las denominaciones cristianas, aunque todas hablan de que debemos seguir a Jesús, de que Jesús es nuestro único guía y nuestro único Señor, y la unidad que el mismo Jesús puso en su oración cuando Él oró por todos nosotros, a pesar de que todos creamos en Jesús, a pesar de que todos seamos seguidores de Él, las denominaciones, y debemos decirlo porque es algo que todos sabemos, que todos nos damos cuenta, que las denominaciones sí alzan barreras con las personas. Es diferente, hay diferentes modos de conocer a Jesús. A pesar de que todos seamos cristianos y la base sea Cristo mismo, todas las denominaciones tienen un enfoque distinto de ver a Jesús. Vemos a Jesús de manera distinta y depende mucho de la enseñanza que tú tengas sobre Jesús, de la enseñanza que tú hayas recibido de Jesús, en cómo también lo veas. Puedes ver a Jesús de una manera más legalista, puedes ver a Jesús de una forma más estricta y te van a gustar más los temas que sean de reprensión, de cuando Jesús no tolera ciertas cosas. Por otro lado, si ves a Jesús como más amoroso, como más cercano, tal vez vas a hablar solamente de Jesús en ese enfoque. A pesar dentro de las denominaciones, a pesar dentro de la misma denominación, vas a ver a Jesús de maneras distintas. Imagínate cómo será cuando hay diferentes doctrinas o diferentes enseñanzas. Vas a ver a Jesús desde la perspectiva de las enseñanzas. Entonces también es importante recalcar eso, de que a pesar de que somos seguidores de Cristo, que somos seguidores de Jesús, de que Jesús es la base del cristianismo, aún así nosotros vemos de que las denominaciones levantan barreras que son totalmente doctrinales y que también tienen que ver con la forma en cómo uno ve al Señor. Hace mucho tiempo, cuando estudiaba, me refiero cuando tenía, no sé, debió haber sido como 11, 12 años tal vez, conocí a un amigo, el cual, siendo compañeros de curso, nosotros siempre nos juntábamos para hacer trabajos, tareas, etc. Yo ya era conocido por la familia de él. Entonces, cada vez que yo los veía, nos saludábamos, etcétera, etcétera, con toda la familia. Creo que con toda la familia. Había un aspecto que yo siempre pasaba por alto porque en realidad no era necesario, porque no estaba en esa sintonía, de que toda la familia de él era evangélica. Y era muy numerosa, entonces era cosa de cada día toparse con uno de ellos en alguna parte de la localidad. Cada vez que yo veía a su tío, y no voy a decir el nombre, siempre me saludaba. Muchas veces pasaba que cuando yo venía de camino a mi casa desde allá abajo, él en su vehículo siempre se paraba y me decía: ¿vas para arriba? Yo le decía: sí, yo te llevo. Y siempre conversábamos, pasaron muchas veces. Y ahí nos íbamos conversando, yo le preguntaba por su familia, siempre en un buen diálogo. Y pasa mucho que cuando uno comienza a aprender muchas cosas y sabe las doctrinas de los demás, está eso como de sacar los temas para hablar y lo típico que uno hace, que en realidad hablar del sábado, hablar de la ley, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros cuando yo ya teniendo como ese prejuicio, que lamentablemente ocurre ya, yo creo que ocurre de una manera intrínseca en uno. Cuando tú ya tienes un conocimiento,
respecto a cierta doctrina y sabes que la otra persona tiene una muy diferente y están los dos solos conversando, y más cuando sabes que la otra persona es un pastor que tiene mucho conocimiento sobre algunos temas. Pero en esos trayectos, cuando él siempre me traía, me traía hasta mi casa en su vehículo, nunca hablamos de esos temas, sino que más bien me decía, me hablaba de su familia, yo le hablaba le hacía preguntas, nos comentábamos cómo estábamos y siempre era súper ameno. Era muy ameno poder hablar con él. Pero siempre él me veía y donde él me veía me tocaba la bocina para llevarme. Pasó en una ocasión cuando yo ya tenía un poco más de conocimiento que era como lo ideal ir a hablar con estas personas que son como pastores. Hablar con pastores, hablar con personas que tienen pastores de diferentes denominaciones y poder abordar ciertos temas y uno al final ya sabe sus doctrinas, sabe lo que enseñan, saben cómo incluso abordan las enseñanzas de uno. Entonces, bueno, algunas personas pueden estar en contra de esto, en contra de hablar con algunas personas de diferentes denominaciones. Sin embargo, yo no lo veo de esa manera, yo lo veo desde una manera de generar también experiencia. Porque a ti, por ejemplo, te pueden decir, mira, ellos creen esto, esto y esto. Pero al momento en que tú vas a hablar con esa persona, tú ya sabiendo esas enseñanzas y esas doctrinas, te das cuenta que ellos abordan esos mismos temas pero de diferente manera. Y que sí se basan en la Biblia y que sí te sacan versículos que tú a veces no habías leído. Y eso, cuando a ti te dicen, no, ellos solamente creen en esto, no vale la pena a lo mejor hablar, al final tranca esa parte del conocimiento, esa parte de la enseñanza. La tranca porque al final tú pudiendo acceder mayormente a una doctrina o a una enseñanza o poder estudiar incluso más desde otra perspectiva la Biblia, eso al final es aprendizaje y tu espiritualidad también avanza. En ese momento yo recuerdo que estaba por un lado en otra parte de la localidad donde vivimos y había una iglesia abierta, una iglesia cristiana abierta. Y no recuerdo si andaba solo o andaba con alguien, no recuerdo bien. Pero el tema es que pasamos. Pasamos y la persona que tenía el tema allí era el tío de mi amigo, el pastor. Y yo dije, claro, entré y me empecé a dar cuenta que había muchas personas que yo conocía. Personas que había yo compartido mucho tiempo, muchos años incluso, profesores, y que nunca yo había sabido que ellos eran creyentes, y que incluso que tenían cargos dentro de la iglesia y que participaban activamente, profesores, personas muy conocidas, amigos incluso, personas que yo había hablado un montón de veces y que nunca yo consideraba o sabía de que ellos practicaban una fe. Nunca lo había imaginado. Y me quedé a escuchar el tema del tío de mi amigo, el pastor. Y me acuerdo que él habló de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Y habló todo un tema que estaba muy bueno. Bueno, pasa un día en que después de esto ya teníamos como más cercanía, porque ya no solamente era que me veía y me iba a dejar, o que me llevaba al lugar donde iba cuando él me veía en su vehículo, sino más bien que ahora yo igual había ido, había conocido personas, o sea, había conocido su congregación, y aparte también pasaba de que compartí mucho con las personas que estaban ahí porque eran conocidas mías. Entonces pasa un día nuevamente que él me ve por la calle y me dice que voy para mi casa y que él me viene a dejar. Y yo le digo, claro, no hay problema. Y en esa conversación, yo ya, como ya tenía más conocimiento, y uno tiene eso cuando tiene más conocimiento de querer hablar sobre las doctrinas y enseñanzas, fue como una oportunidad perfecta para decirle que sería bueno que nos juntáramos a poder compartir sobre las cosas espirituales. Y él abiertamente y súper contento me dijo que estaba muy bien, que tal día, a tal hora, fuera a su casa. Esto fue de palabra, no fue que nos dimos los números ni nada. Me dijo, anda tal día, a tal hora, y nos juntamos. Y eso fue impresionante. Yo dije que bueno, voy a ir a su casa, vamos a hablar, se va a dar la instancia de poder conversar sobre los temas espirituales y lo hallé muy bueno. El tema es que pasa los días y llega el momento. Yo voy y él me estaba esperando. Recuerdo que él sirvió té en esa ocasión. Luego trajo unos panes, trajo mermelada y al final era comer y compartir un grato momento. Pero empezamos a hablar y yo le empecé a comentar
del tema que él había estado hablando, que lo encontraba súper interesante. Le di también mi punto de vista sobre eso y estaba maravillado. Y cada vez que nosotros conversábamos y hablábamos sobre estos temas, y cada vez que hablábamos, o por ejemplo yo le daba una visión diferente de esto, él se alegraba mucho, se ponía muy contento. Entonces empezamos a hablar del Valle de los Huesos Secos. Yo había estudiado ese tema anteriormente, el libro de Ezequiel yo ya lo había estudiado. Entre paréntesis, he estudiado la mayoría de los... Estudiado me refiero a estudiarlo con los textos originales, con los idiomas, con versículos con referencia a los mismos versículos, con citas de explicaciones de los versículos. Y Ezequiel era un libro que yo había estudiado ya en aquel tiempo. Bueno, empezamos a compartir sobre este tema del Valle de los Huesos Secos y yo le decía, esta explicación tiene que ver también con esto. Hay un versículo también en otra parte de la Biblia que habla sobre esto, y esto también tiene una referencia con esto, y él estaba muy contento, él se alegraba, daba gloria a Dios incluso, y no me refiero a que decía gloria a Dios, sino que se glorificaba a Dios cuando nosotros hablamos sobre estos temas. El tema es que cuando nosotros comenzamos a hablar, es como que todo lo demás que hay a nuestro alrededor, yo sentí que todo lo que había a nuestro alrededor como que desapareció. Es como que nos olvidamos del tiempo, no olvidamos de que yo tengo una doctrina, de que él tenía otra doctrina. Como que se fumó ese sentimiento o esa idea de querer tal vez imponer o hablar sobre una enseñanza propia de la denominación de uno. Es como que se fumó todo eso, empezamos a compartir experiencias, él se reía mucho, hablábamos sobre temas de la Biblia, sobre esta perspectiva del tema, de algunos versículos, de su experiencia como pastor, su vida abnegada al servicio de Dios, cuando él sus momentos de oraciones, de ayuno, de su familia. Entonces al final como que todas esas barreras que la denominación tiene, pasó en esa conversación, y digo que esa fue la única vez que sucedió eso, como que se derribó. Como que no estábamos hablando con un prejuicio, yo le había contado que yo también participaba en la iglesia adventista, y él ni siquiera, que es lo obvio que pasa cuando uno habla con un pastor, que dice, pero ustedes, los del sábado, los de la ley, los que no, él dijo, qué bueno, mira, qué bueno que estés participando, y qué bueno que estés estudiando la Biblia. Y yo veía en su mirada, y eso es lo otro, yo veía en su mirada, en su rostro, en sus expresiones, que él no era una persona que estaba incómoda con el tema, no era una persona que solamente me estaba escuchando, sino que él se veía de una manera muy sincera. Él tenía un semblante muy sincero en esa conversación, y estaba muy contento de que yo participara en una denominación. No tenía una intención de hablar sobre doctrinas, de pelear sobre la ley, de que habláramos sobre temas que guardan ellos, que guarda uno, cuáles doctrinas nos dividen, el por qué ustedes interpretan esta doctrina de esta manera. No, se fumó todo eso. Empezamos a hablar, pasaron, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero todo eso se derribó, y éramos como dos personas que sentimos eso de que ya no hay judío ni griego. No hay esclavo, no hay libre, no hay esclavo, no hay nada. Eran dos personas que creían en Jesús y que empezaron a conversar, a hablar, contar experiencias, y al final se derribaron todos estos prejuicios, que estoy seguro que probablemente hasta ese momento solamente yo lo tenía. La otra persona no la tenía, y era yo el que tenía los prejuicios. Entonces, ahora, ¿dónde viene el tema en sí? Este tema, el por qué yo quiero traer esta experiencia. Aquí viene. En eso que estamos conversando, en eso que estamos hablando, yo, bueno, ya había comentado que yo participaba en la iglesia adventista, y él, bueno, se alegra mucho, etcétera, etcétera. Y él me dice, mira, adivina qué libro tengo. Tengo un montón de libros, pero quiero que veas esto, me dijo. Él se levanta, se va, luego vuelve con un montón de libros, porque tenía que buscarlo, no estaba preparado. Y comienza a buscar, comienza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y de repente saca un libro grandísimo, un libro grande, desgastado, un libro así, totalmente, que se veía que estaba hojeado muchas veces, no como otros libros que prácticamente se ven que nunca se han abierto. Un libro que estaba totalmente desgastado, un libro grande.
Y me dice, y que incluso recuerdo que la tapa ya estaba así como... La tapa ya estaba como muriendo ya. Y me dice, mira el libro que tengo. Y de repente veo el título del libro y dice, El conflicto de los siglos. Y yo, primero, no me lo esperaba. Y segundo, como no me lo esperaba, me tomó totalmente por sorpresa. Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿usted tiene este libro? ¿Este libro del conflicto de los siglos? Obviamente, si estaba ahí, obviamente lo tenía, pero fue tanta mi impresión que yo quedé como, ¿usted tiene el conflicto de los siglos? Y dijo, sí, y ese es original. No era un libro como los que nosotros tenemos o que venden ahora. Era un libro prácticamente original. Era prácticamente un libro de esos, de los más antiguos. Yo creo que uno de los primeros, de esas primeras como traducciones, por así decirlo. No era un libro cualquiera, era un libro que era de los grandes, era uno de esos libros de los antiguos. Yo creo que fueron como una de las primeras traducciones que habían. Y él lo tenía, y lo tenía todo desgastado. Y yo le dije, pero usted, este libro de nosotros. Y me dijo, sí. Sí, este libro es de la iglesia adventista, me dijo. Y yo así como no sabiendo qué decirle, le digo, y lo leí. ¿Y lo ha leído usted? Me dijo, sí, yo lo he leído entero. Yo he leído entero el conflicto de los siglos. Y yo le digo, y empiezo a ojearlo, claro, y empiezo a ver de que, como dije anteriormente, que estaba todo así desgastado. Y le digo, ¿y qué le pareció el libro? ¿Qué le ha parecido? Me dice, este libro es uno de los mejores que he leído. Es uno de los mejores libros cristianos que he leído. De hecho, me empieza a contar, me empieza a contar el contenido del libro. Aquí se narra estos eventos. A mí me gusta mucho cuando aparece la imagen de Martín Lutero o la matanza de tal en los primeros capítulos. Y hay una parte, porque recuerdo al parecer que ese libro incluso traía ilustraciones. Creo que tenía así como algunos como dibujos, pero no dibujos pintados ni nada, así como dibujos como los libros de historia antiguos. Empieza a contar todo el contenido del libro afirmándome que realmente lo había leído y que lo había leído entero. Él en ningún momento me dice a mí, mira, yo he leído todo este libro, pero no, la parte finales no creo eso, porque no, ni siquiera eso. Al contrario, me decía, este libro es muy bueno y me empieza a hablar, creo que me empieza a hablar del capítulo 16 del conflicto de los siglos, de la Revolución Francesa, de lo que pasó con la Biblia. Me empieza a contar, sí, y la matanza de San Bartolomé, y mira, y aquí está el dibujo, y no, impresionante este libro, es uno de los mejores libros que he leído. Este libro tiene es un tesoro tan grande, me dijo, es un tesoro del cristianismo. Y bueno, yo no sabía qué decirle, la verdad. Quedé impactado. Él ni siquiera, como dije, él citó los capítulos finales que sabemos de qué se trata para decirme que en realidad estaba errado el libro a pesar de todo, sino que al contrario, él decía de que era un tesoro, de que era uno de los mejores libros que existían, uno de los mejores libros dentro del cristianismo que él le había impactado y que era un libro al cual él le tenía mucho cariño. Entonces, viene mi pregunta. Viene mi pregunta típica que a lo mejor a alguno le pasaría. Yo le digo, ¿y usted conoce a la autora de ese libro? Y él me dice, sí, Ellen White. Y esta frase yo creo que fue la frase, por así decirlo, cúlmine que me dejó anonadado. Porque yo le digo, ¿y usted qué opina de ella? Él, mientras tenía el libro en la mano, me mira y me dice, ella es totalmente inspirada. Esta persona, Ellen White, es una persona totalmente inspirada. Me dice así con esa expresión, inspirada, me dice, totalmente inspirada. Este mensaje, me dice, es mensaje de Dios. Ella es totalmente inspirada. Yo no sabía qué decirle. No reaccioné en realidad. Y es por eso que esto causa un vuelco en la situación, porque claro, uno va con el afán tal vez de discutir sobre algunas doctrinas, o no discutir, pero sí intercambiar ideas para charlar y que se arme un tema de explicación de doctrinas, lo que sea.
Pero cuando él me dice de que él ha leído El conflicto del siglo y me empieza a narrar capítulos y luego me dice de que ese libro lo tenía hace mucho tiempo y que aparte la autora es inspirada y que es uno de los libros que es un tesoro del cristianismo, eh, yo quedé totalmente descolocado. Al fin de cuentas, esa ocasión, ese momento se termina. Él me dice incluso si me va a dejar a mi casa, yo le digo que no, que voy a ir caminando. Tenía que procesar muchas cosas. Y, y quedamos en juntarnos nuevamente. Pero pasó eso que yo no quedé con un sentimiento tal vez de esto cuando pasa cuando uno se enfrenta a otra enseñanza, a otra doctrina, sino que quedé como con paz, quedé como con una tranquilidad, quedé con un sentimiento con un sentimiento de paz. Todo fue totalmente y 100% cristiano. O sea, nuestra conversación fue 100% del Señor, 100% de la experiencia de uno, y también al final sobre el tema de Ellen White y el libro Conflicto de los Siglos, que para él había sido el mejor libro cristiano que había leído. Yo quedé pensando y dije, sería bueno poder juntarme nuevamente con él, ya que ya se abrió como esta puerta para hablar con él. Y, y creo que pasó como un mes después de eso. Y me lo topo nuevamente a él. Yo venía caminando y él me dijo, te llevo para tu casa. Y estuvimos conversando y bueno, yo igual lo vi y dije, oh, esta es la oportunidad para decirle que nos juntemos de nuevo. Y me subo a su vehículo y le pregunto, ¿cómo está? Típico, el saludo normal que uno hace cuando uno ve a una persona. Y él me dice, me diagnosticaron cáncer. Me diagnosticaron cáncer y es muy probable que no sobreviva, pero mi vida yo se la tengo entregada al Señor. Y cuando me cuenta eso, nosotros ya habíamos generado un vínculo, ya éramos personas cercanas. Y, y yo nuevamente quedé impactado con lo que me estaba diciendo. Y claro, yo igual le iba a decir, juntémonos de nuevo, porque ahí hay una abertura para poder hablar. Se esfumó nuevamente esa situación. Y yo le comienzo a preguntar, pero ¿cómo? Sí, me lo diagnosticaron. Y bueno, estamos orando con mi familia, pero mi vida está en las manos de Dios. Como fuimos conversando de ese tema, él, bueno, me dejó en mi casa y se fue. Yo igual quedé con eso como que mal, porque claro, Dios te puede sanar de eso, pero también depende mucho de la voluntad de Dios, esa situación. Y al tiempo sé que él cae en el hospital y, y le habían dado ya fecha de que tú ya no vas a durar más de, no sé si eran como, no sé cuántos meses eran que le dieron de vida. Él había comentado que su vida al final estaba en las manos de Dios, pero que ya le habían dado ciertos meses de vida. Y cuando uno está en esta situación y uno se pone en las manos de Dios, Dios puede curarte eso. Pero depende mucho de la voluntad de Dios. Si no estás en sus planes, en los planes de Dios, cuando tú te colocas en los planes de Dios, al final va a ser lo que Dios quiera. Si Dios quiere, te va a sanar por un motivo, y si Dios quiere, no te va a sanar por un motivo. Cuando tú estás en las manos de Dios, ambas opciones son válidas y ambas opciones están al control de Dios. Al final pasaron los meses, que no recuerdo cuántos eran, pero eran muy pocos, y me entero de la noticia de que él fallece. Y fue totalmente, bueno, para todos, porque él era muy querido, eso es lo otro. Un pastor que sea querido es muy difícil a veces de ver, porque nosotros sabemos todo esto que hay, esta situación con los pastores y este prejuicio también que hay, porque muchos de ellos son muy locos. Pero él no era de eso, él era una persona querida por su familia, querida por la hermandad, querida por las personas que incluso no eran cristianas, y el hecho de que él bajara al descanso fue una noticia muy impactante y que quedó incluso el sufrimiento de muchas personas, incluso aún las que no eran de la denominación o eran creyentes. De esta manera al final terminó su vida y yo creo que no hay forma más épica de,
de bajar al descanso cuando eres querido por todas las personas, aún siendo una persona como un pastor, donde los ojos al final de todas las personas recaen sobre ti, recaen en los errores que cometes, porque eres pastor, recaen en absolutamente cualquier detalle, cualquier cosa que hagas. Sin embargo, en ese momento tú te das cuenta que eres una persona querida por todos, querida por tu familia, querida por tus hermanos de iglesia, querida por las personas que no son creyentes, por todos, absolutamente por todos. Yo no sé qué habrá pasado con la congregación de él, la verdad que no sé, pero yo sí quedo con ese recuerdo de esta persona como una persona, un varón de Dios, una persona que le servía de todo corazón a Dios y que incluso reconocía la inspiración divina de Ellen White, teniendo uno de los libros más importantes, que es El conflicto de los siglos. Y a pesar de las diferencias doctrinales que uno pueda tener, a pesar de uno incluso siempre querer hablar de estos temas para tal vez debatir, cómo con una persona como él se olvidan todo ese tipo de cosas, se pasa muy bien, nos olvidamos del tiempo, de las denominaciones, todas las barreras fueron derribadas para únicamente hablar de Jesús. Lo único que importa en la vida y el centro del cristianismo, hablamos de él, de Jesús. Es por eso que esta es una de las ocasiones más importantes dentro de las experiencias que he hablado con un pastor, porque eso al final demuestra en cómo al final uno por prejuicios muchas veces se equivoca y que hay otras cosas que también tienen que ver y que son mucho más importantes, que es al final mostrar tu cristianismo, pero desde otra manera, de una manera tal que todas esas cosas se derriban para al final abrazar a una persona como un cristiano, como un creyente al igual que tú. Y yo creo que eso, que es la única vez que me ha pasado, la única vez que me ha sucedido, él con toda su vasta experiencia en el cristianismo, con su vasta experiencia dentro de ser, siendo pastor, hablando con una persona que recién sabe, que recién está aprendiendo y que ni siquiera se molestó en hablar o en él, que tenía más experiencia y años de experiencia, hablarme a mí, adoctrinarme, por así decirlo, o hablar sobre, o él mismo colocar los temas para poder hablar, tampoco pasó eso. Y yo creo que eso hace totalmente valorable poder hablar con personas que son así, que son sinceras, que se muestran sinceras. Porque cuando tú ves y hablas con personas que son pastores, o incluso de estos temas, incluso de Ellen White, lo primero que te van a decir es que es falsa profeta, pero eso no pasó con él, porque él era una persona diferente. Una persona que ya no está entre nosotros, pero que sí tenía un buen testimonio para con todos, transversalmente, y que en mi experiencia, hablando con pastores, que he hablado mucho con pastores evangélicos, ha sido la mejor charla, la mejor experiencia y la mejor forma de expresar el cristianismo de una manera totalmente sincera y de corazón. Y la única vez que ha ocurrido eso ha sido con él. Y eso yo creo que es una enseñanza más que doctrinal, más que teológica, una enseñanza que al final es de vida. En cómo estas personas que ya no están entre nosotros ponen esa huella en uno, y uno con el tiempo se da cuenta de la calidad de persona, de cómo también el Señor coloca en el corazón de las personas el poder servirle de esa manera, porque es algo únicamente que lo hace el Señor y que a veces a nosotros nos falta mucho. Entonces, en esta ocasión quería traerles esta experiencia que para mí ha sido sumamente importante y terminar con este versículo que es el mismo con el cual empecé. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.